¿Qué ocurre si hay más de una moda? Hay un número que se repite más en la misma cantidad de frecuencia que otro, ¿sí? Que hay cantidades, valores que en el mismo número de veces han salido, ¿no? Al ponerlos. ¿Cómo vemos eso? Sencillamente vamos a espiar un ratito al comando o a la función moda. Y vemos que ahí tenemos la opción moda 1 y moda varios. De acuerdo. Hemos visto que moda sin ponerle sin agregarle nada, sin algún prefijo, nos va a dar la moda tal como aparece o tal como está. Nosotros, al sospechar que hay más de una, tenemos que hacer algo. Recordamos primero que la moda, luego de poner el signo igual, la función, abrimos paréntesis y marcamos el rango entre quienes queremos sacar. Cerramos el paréntesis y nos va a salir 2. Ustedes, si observan bien, el 2 se repite más veces, pero no es el único en esta serie. Hay otros valores, ¿sí?, que se repiten la misma cantidad de veces. Excel va a colocar el primer valor que encuentre que se ha repetido más. Para colocar el resto, en caso de que nosotros necesitemos, tenemos que utilizar la variación del comando. Para eso, si necesitamos dos valores, marcamos dos celdas donde van a aparecer esos cálculos, esos valores calculados. Marcamos 2. Una vez marcadas dos celdas, colocamos con la sintaxis correspondiente, signo igual moda, y esta vez vamos a colocar punto varios. Abro mi paréntesis que me permita marcar el rango, en todo caso cierro y ojo ahí, cuando se trata de más de un valor, debo presionar al mismo tiempo las teclas Control y Shift. Al mismo tiempo. Y recién voy a presionar Enter. De manera que me ha mostrado dos valores o dos modas que se encuentran en mi secuencia. ¿De acuerdo? Hasta ahí bien, correcto. Entonces el 2 y el 7, como podemos ver, se repiten la misma cantidad de veces. Ahora, como en este caso de repente hay 3, porque si lo vemos bien, al número 9 también se repite 4 veces. En ese caso, marcamos 3 celdas. ¿Sí? Marcamos 3 celdas en donde queremos que aparezca. Colocamos el igual que nos da vía libre a escribir la función moda.varios. En ese caso, abrimos el paréntesis que nos autoriza a escoger el rango de celdas, lo cerramos, Control Shift Enter al mismo tiempo y aparecen la cantidad de números de moda que nosotros vamos a necesitar conocer. De esa manera se trabaja con el comando cuando se tiene más de una moda, o para calcular en caso de que se crea que hay más de una moda. Muy bien.
Bien, entonces tenemos las medidas de dispersión y empezamos con la amplitud, la diferencia entre el mayor y menor valor de una serie simple de datos, ¿sí? Recordamos el ejemplo, periodo de incubación en una enfermedad en 15 pacientes. Teníamos los pacientes, el periodo de incubación y el número menor que hemos dicho era el 3 y el mayor el 9, que también era la moda, ¿verdad? Entonces la diferencia entre estos dos, 6 días. ¿Sí? 9 menos 6, 3. 3 menos 9 sale negativo, pero el resultado en positivo lo expresamos. Bien, o sea, la amplitud del periodo es de 6 días. Entre el menor y el mayor. De acuerdo. Entonces nos venimos a nuestros ejemplos. ¿Sí? Tenemos nuestro ejemplo grande de la edad de las mamás. Recordamos que iban entre 17 y 42 años. Para sacar la amplitud vamos a sacar el valor máximo y el valor mínimo. En este caso sí lo tenemos a simple vista. ¿De acuerdo? El mayor es el 42 y el mínimo el 17, porque tenemos ordenada la columna de datos de menor a mayor. Pero vamos a recordar que en casos de que sean demasiado grandes o cuando estamos hablando de datos desordenados, tenemos que de alguna manera aplicar función. Y para aplicar función, por decir, vamos a colocar el valor máximo. Y el valor máximo expresamos, ¿sí? Ya sabemos que para habilitar la función, la sintaxis es colocar el signo igual y escribimos máximo, que quiere decir el valor máximo. Y para que nos autorice marcar un rango, abrimos el paréntesis. Y vamos a escoger la columna de datos donde están los valores expresados. Y cerramos el paréntesis, ¿verdad? Y nos expresa el valor mayor, el valor máximo, que es 42. Sabemos que a simple vista lo tenemos, pero como les digo, hay veces que no se puede ordenar de mayor a menor algunos datos, es a cómo sale. Eso tenemos que tomar siempre en cuenta, ¿sí? Pero no siempre va a coincidir que la columna numeral, que siempre va desde el 1 hasta cualquier número de menor a mayor, también coincida con las demás columnas de menor a mayor. Tenemos que tomar en cuenta eso. Entonces, mucho cuidado. Bien, tenemos el mayor máximo. Y también, tenemos que sacar el valor mínimo. El mayor mínimo. Entonces, si queremos sacar el valor mínimo, habilitamos con el igual, de acuerdo a la sintaxis, y escribimos el valor mínimo. El paréntesis nos autoriza a escribir el rango de celdas de los valores que tienen que expresar. Colocamos ahí, cerramos el paréntesis y tenemos el valor mínimo, que es 17, y ya lo sabemos, ¿verdad? Ahí está, ahí está. Bien. Entonces, cuando nosotros queremos expresar la amplitud, como habíamos dicho, diferencia entre el mayor y el menor de los datos. ¿Qué diferencia? Una resta. Es una resta. ¿Sí? Aquí tenemos. Colocamos amplitud.
que no va a ser más que la diferencia de estos dos. ¿Cómo hacemos? Colocamos el igual que nos autoriza escribir. En este caso no es necesario paréntesis. Directamente colocamos la celda, la función restar, colocamos la otra celda y nos va a dar el valor 25. ¿Sí? Esa es nuestra amplitud. Nuestra amplitud. ¿De acuerdo? Aquí en nuestros rangos pequeñitos también había dejado listo el comando para que podamos colocar. ¿Sí? Como ya está ordenado, entonces le damos directamente a igual. ¿De acuerdo? Tratemos de buscar el valor mayor. Restamos el valor menor. Y ahí tenemos una amplitud de 8. ¿Sí? Es sencilla la sintaxis, el procedimiento para sacar la amplitud, una vez obteniendo el valor mayor y el valor menor. Bien. Aquí tenemos, sin necesidad de perdernos, entre 9 y 3 son 6 días de diferencia, que es la amplitud. Correcto. Vámonos a hablar de los cuartiles. De los cuartiles. Que dice que dividen los datos ordenados de menor a mayor en 4 partes iguales. 4 segmentos iguales. Un segmento, 2 segmentos, 3 segmentos y 4 segmentos. ¿Sí? Iguales. Que se divide en 25%. El primer segmento 25. ¿De acuerdo? Le sumo más 25, me va a dar 50. Otro 25, 75 y el último el 100%. Es por eso que yo tengo que calcular 1, 2 y 3 cuartiles. ¿Sí? Porque el cuarto ya vendría siendo el 100%. Entonces no es necesario. Tengo que calcular 3. Y aquí dice bien claro que el primer cuartil equivale al 25% de los valores de la serie. El cuartil 2, como habíamos dicho en teoría, y es una de las preguntas potenciales del examen, el cuartil 2 equivale a la mediana. ¿Sí? El 50% de los valores. Equivale a la mediana. Aparte del centro, el valor del centro. Y el cuartil 3 equivale al 75% de los valores. 3/4. ¿Sí? Son datos en los que no me tengo que confundir. No me tengo que confundir. Entonces, para ello, ordeno otra vez de menor a mayor. Ordeno de menor a mayor. ¿Sí? Los ordeno de menor a mayor. El periodo de incubación aquí estaba anotado de acuerdo a lo que ha salido en mi palotaje. Pero en mi palotaje no siempre me va a salir de menor a mayor, de mayor a menor, me va a salir a lo que venga. Entonces yo ya lo tengo ordenado, de menor a mayor. ¿Sí? ¿Qué más? Calculo la posición del cuartil 1, de los cuartiles 1, 2 y 3. Atentos con esto, por favor. Para hacer el cálculo de los cuartiles, ¿sí? La fórmula es número de muestras más 1 entre 4. Multiplicado por 1, 2 y 3, dependiendo del número de cuartil. Esta fórmula, por favor,
vamos a aplicar en examen práctico, en ejercicios, por lo que ya he adelantado que tienen que llevar calculadora y todos los que tengan laptop llevar laptop. Y si alguien se puede prestar, préstese. Se nos van a facilitar más las cosas. Entonces, para el cuartil 1, aplico la fórmula de n más 1. En todo caso, 15 más 1, porque son 15 muestras, 15 pacientes, me va a dar 16. Lo divido entre 4. ¿Cuánto sale? 4 por 1, 4. ¿De acuerdo? Entonces dice 1, 2, 3, 4. Estamos hablando de posiciones. Cuidado con confundirse eso y estén buscando los 4 que aquí dice. No, posiciones. El 25% de los pacientes tuvieron 5 días o menos de periodo de incubación. Todos los que han tenido 3, 4 y 5 corresponden al primer cuartil. Estamos hasta ahí con el cuartil 1. Hasta ahí de acuerdo. Este es el 25% de registros de periodos de incubación. Mi cuartil número 2 hemos dicho que corresponde a la mediana, al 50%. ¿Qué dice mi cuartil número 2? 16 n más 1, 15 más 1, dividido entre 4, pero por 2, por cuartil 2 por 2. ¿De cuánto estamos hablando? 16 entre 4 a 4, por 2, 8. Posición número 8. De acuerdo al cálculo de la mediana, era el 8, ¿verdad? Dejando 7 acá y 7 acá. Entonces decimos el 50% de los pacientes tuvieron 7 días o menos. Si estamos hablando hacia abajo. Hacia abajo. 50% de los pacientes tuvieron 7 días o menos. Entonces tuvieron 3, 4, 5, 6 y 7 días. ¿Sí? Me falta el cuartil número 3. Aplicando la fórmula tengo n más 1, 16, dividido entre 4 por 3. 16 entre 4, 4. Por 3, 12. ¿Sí? Busco la posición número 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. El 75% de los pacientes tuvieron 9 días o menos de periodo de incubación. Vale decir que tuvieron 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora, ya en el último cuartil, sí, que corresponde ya el último 25%, toditos tuvieron 9 días. Pero ya están calculados los primeros 3. ¿Sí? De acuerdo con eso. No nos tenemos que equivocar. Esta fórmula n más 1 entre 4 por 1 por 2 por 3 no tenemos que olvidarnos. Nuestro número de muestras, como este es el caso, procedemos a calcular con los valores ya ordenados, como vemos aquí de menor a mayor. Ya los tenemos ordenados, ¿sí? Y para calcular el cuartil 1 no me tengo que olvidar de la fórmula, que es la fórmula n más 1 entre 4 por 1 para el cuartil 1, por 2 para el cuartil 2 y por 3 para el cuartil 3. Para calcular el cuartil 1, ¿sí? Agarro y en mi celda pongo el signo igual que me autoriza función y
coloco doble paréntesis, porque voy a hacer primero una suma, una división y después voy a multiplicar. ¿Qué tenemos? N, que es 15, más 1, cierro paréntesis, dividido entre 4. Cierro paréntesis y todo eso lo multiplico por 1. ¿Estamos de acuerdo? El cuartil 1 entonces, ya hemos visto, era la posición número 4. 1, 2, 3, 4. Todos los pacientes que han incubado de 5 días hacia abajo. Vale decir 3, 4 y 5 días pertenecen al cuartil número 1. Si quiero calcular el cuartil número 2, el cuartil número 2 también abro paréntesis, pongo signo igual, abro doble paréntesis y n más 1 dividido entre 4 y esta vez lo multiplico por 2. La posición 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. ¿Sí? Tenemos nuestro segundo cuartil. Todos los que van hacia abajo. ¿Sí? Y el cuartil número 3, que igual abro el pongo el signo igual, doble paréntesis, coloco n más 1, lo divido entre 4 y todito eso lo multiplico por 3. ¿Sí? Por 3 y nos sale 12. Los valores que ya nos han expresado en el anterior ejemplo. Tenemos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. ¿Sí? Que corresponde al tercer cuartil. Lo que no me tengo que olvidar para nada es la fórmula. ¿Sí? N más 1 dividido entre 4, porque estamos hablando de cuartiles, multiplicado por 1 para el primer cuartil, por 2 para el segundo cuartil y por 3 para el tercer cuartil. Bien, en cuanto al cálculo de la posición de los cuartiles. Bien, la siguiente medida de dispersión es la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de la varianza. Y la varianza es el promedio de las desviaciones o las diferencias cuadráticas de cada valor con respecto a la media. ¿Qué tan dispersos están los datos en la media? ¿Sí? Vamos a ir haciendo ejemplo por ejemplo para que no nos confundamos. ¿Sí? Aquí está la fórmula que tenemos que aplicar, ¿sí? De la desviación estándar. S de estándar, ¿bien? Raíz cuadrada de la varianza. La varianza es el promedio de las desviaciones o diferencias cuadráticas al cuadrado de cada valor con respecto de la media. Esta definición necesito que se aprenda. Raíz cuadrada de la varianza. Porque vamos a preguntar. Desviación estándar se maneja todo el tiempo en cálculo epidemiológico. ¿Sí? Han debido ver tal vez en algunas tablas, sobre todo si hablamos de pediatría, de pesos, de estatura. ¿Sí? Hay desvíos estándar. Es la diferencia, no sé si se acuerdan, en unos gráficos que van aumentando. Esos desvíos estándar se manejan con la desviación que vamos a calcular. Primero, tenemos que obtener la media de la serie de valores. ¿Se acuerdan qué era la media? El promedio. Ya hemos aplicado obtener la media de la serie de valores. 686.
Decíamos que era la sumatoria de los valores dividido entre la muestra, el número de muestra que es 15. ¿Sí? Esta tabla la hemos trasladado a nuestro Excel. Aquí está. ¿Sí? Es la mismísima con los mismos valores. Ya no están en el orden del anterior ejemplo en donde hemos tenido que poner de menor a mayor. Entonces vamos a sacar nuestro promedio. ¿Sí? Sabíamos que el promedio está dado. El promedio está dado. Vamos a poner primero el promedio o la media, como prefiramos. Habilitamos función con el igual y ponemos promedio. Habilitamos rango con el signo o con el abriendo el paréntesis y colocamos, seleccionamos el rango de celdas en que queremos obtener el promedio y ahí está. ¿Sí? Tenemos nuestro 686 que hemos sacado en el anterior ejemplo. ¿De acuerdo? Ahora, este 686, bueno, salió con todos los decimales. Que para transformarlo solo a dos decimales le doy clic derecho. En formato de celdas, yo lo puedo convertir en número. ¿Sí? Con dos posiciones decimales. Y se va a volver 687. Bueno, aquí se ha redondeado 6, lo han redondeado 686 en el ejemplo. Nosotros podemos mantener 687 de acuerdo al redondeo del Excel. Entonces hemos sacado como primer paso la media o promedio. Siguiente paso. Tenemos que calcular la desviación de cada valor con respecto a la media. Los 15 valores tenemos que calcular. ¿Qué significa eso? Como podemos ver, 5, 4, 6, 9, 8, 9, 4, 3, 7, 9, 6, 9, 8, 9, 7. ¿Verdad? Tenemos que ir calculando. ¿Sí? Entonces, el valor menos el promedio. Y vamos a ir sacando, aquí respetando los signos, si sale en negativo o en positivo. ¿Sí? Tenemos el valor y vamos sacando la desviación de cada valor. ¿Sí? La desviación de cada valor. Entonces podemos poner desviaciones. ¿Sí? Desviaciones, aquí voy un poquito a aumentar esto. Y de cada valor. Correcto. Entonces puedo empezar con el primero. ¿Sí? Con el primero. En este caso conviene trabajar con la tabla en forma vertical, porque en forma horizontal nos trae este problema en el que al aplicar una fórmula no vamos a poder hacer de una manera más rápida. ¿Sí? Entonces puedo agarrar, dependiendo la disponibilidad del tiempo, y coloco pacientes y mi periodo de incubación. Los pacientes ya sabemos hasta el número 15, rapidito, y mi periodo de incubación lo voy haciendo 5, 4, 6, 9, 8, 9, 8, 9, 4, 3, 7, 9, 6, 9,
8, 9 y 7. ¿De acuerdo? Me resulta mucho más sencillo. ¿Sí? Al menos para trabajar en Excel, tratar de tener una tabla en formato vertical. No hay ningún problema con esto, solo que al aplicar fórmulas y funciones se me facilita teniéndola así. Bien, entonces voy a empezar a aplicar la fórmula. Estas desviaciones de cada uno. ¿Sí? Estando en esta forma me sale mucho más rápido. ¿Qué es cómo debo plantear? Significa restar, como dice aquí, cada valor del promedio. Entonces, yo aquí programo con el signo igual el valor, en este caso que es la celda de ahí, y le resto el promedio. Escribo directamente 6.87 porque ya lo tengo. ¿Sí? Y me va a salir ya el desvío ahí. ¿Cuál es la ventaja? Que aplico, como habíamos dicho, en la parte inferior hay el signo más. Al hacer hacia abajo me va a salir automáticamente el desvío de toditos. ¿De acuerdo? El desvío de toditos con respecto al promedio. ¿Sí? Esa es una forma de hacer. Otra forma de hacer, al hacer la sintaxis de la celda o de la fórmula, es que identifico en qué celda he escrito el promedio o he calculado. En este caso en la B10. En la B10. Entonces, para que no haya algún problema, le pongo menos B3. B10. Ahí está. Y vamos a tener lo mismo. ¿Sí? Ahora, aquí hay una falla. Como podemos ver, que se nos está dando. ¿Por qué? Porque si solo coloco B10, como está aquí, al jalar va a querer buscar valores debajo de B10. Y como no hay ningún valor, entonces se ha repetido Se han repetido los números, como podemos ver, con 2 decimales. Ese es uno de los errores comunes que se tienen que evitar de la siguiente manera. Para que quede respetada solamente esa celda, solo esa celda, debo encerrar entre signos pesos la letra. ¿De acuerdo? Entre signos pesos la letra, en ese caso la B, no el 10. ¿Sí? Me va a salir el resultado, pero con esa sintaxis, todos los demás números van a restarse de ese valor. Y vamos a tener los valores ya calculados. ¿Sí? Ahí los tenemos. Bien. Ya tenemos sus correspondientes desviaciones, para lo que hemos tenido que transformar nuestra tabla horizontal en vertical. Los pacientes con sus periodos de incubación. ¿Sí? No hay ningún problema con eso. Estas desviaciones, si queremos, las podemos copiar aquí. ¿Sí? Aunque, a ver, es otro error que ha pasado. Aquí en esta opción hay la opción de solamente poner los números. ¿Sí?
hay esta opción que se puede, en la que podemos colocar. Lo volvemos en formato de celdas, podemos poner el número que contempla los dos decimales y como vemos va a coincidir con mi casilla de ahí. ¿Cuál es el siguiente paso? Ya hemos hecho todo esto, ¿sí? Nuestro siguiente paso es elevar al cuadrado cada una de las anteriores desviaciones, ¿sí? Toditas las que hemos sacado, toditos los valores que hemos sacado, tenemos que elevar al cuadrado. Entonces nos volvemos a nuestra tabla de Excel. Tenemos las desviaciones y esos números hay que elevarlos al cuadrado. Entonces, para elevar los números al cuadrado, tendríamos que ponerlos a este costado. Ya sabemos con qué habilitamos, signo igual. ¿A quién queremos elevar primero al cuadrado? A esta celda. El símbolo para elevar al cuadrado, o símbolo de exponencia, exponencial, lo vamos a poner, no sé si ubican este sombrerito, ¿sí? Esa especie de ángulo hacia abajo o hacia arriba en todo caso, que apunta hacia arriba, la abertura hacia abajo, y le ponemos el número 2. Ese es el símbolo de potencia, de potenciación. Entonces tenemos esa celda, se va a elevar al cuadrado y nos va a dar ese valor. ¿De acuerdo? Como es un valor muy grande, vamos a tratar de configurar las celdas para que estén en formato número, solamente con 2 decimales y no nos esté despachando un valor tan grande. Ya tenemos ese primer valor, por lo cual vamos a bajar, simplemente nos queda bajar y todos los demás valores van a quedar elevados al cuadrado. Ese es el siguiente paso que tenemos que hacer para obtener las desviaciones estándar. Ahí están los valores elevados al cuadrado, ¿sí? La misma operación aquí expresada en formato Excel, en la hoja de Excel, ¿sí? El cuarto paso, ¿qué nos dice? Efectuar la sumatoria de las desviaciones cuadráticas. Toditos esos valores que han aparecido los vamos a sumar. Aquí hemos expresado que la forma de sumatoria directa es, vamos a marcar hasta dejar una casilla en blanco y simplemente le damos a la letra sigma de sumatoria y ya tenemos la sumatoria de todos esos valores elevados al cuadrado. Este valor que tenemos aquí es el valor que tenemos que conseguir. No nos extrañemos por la diferencia está por el promedio, que ha variado en un decimal, por eso aquí no está saliendo exactamente igual, pero es por el redondeo. Me interesa el procedimiento. ¿Qué es lo que nos queda por hacer? Obtener la medida de las desviaciones cuadráticas o la varianza, ¿sí? O la varianza. Para obtener la varianza debemos dividir el valor que hemos obtenido entre el tamaño de la muestra, que es el número 15, ¿sí? La varianza. Todito eso, ¿sí?, que hemos obtenido en el anterior, la sumatoria de las desviaciones cuadráticas, ese valor que hemos obtenido, ¿de acuerdo?, tenemos que dividirlo entre la cantidad de muestras, que en este caso es el 15. Entonces podemos colocar aquí nuestra varianza. Nuestra varianza va a estar dada por el signo igual, este señor de aquí, dividido entre nuestra cantidad de muestras, que nos saldría 4.12.
Esa es nuestra varianza, ¿sí? Aquí con una diferencia de un decimal después de todo. ¿De acuerdo? Ahora calculamos la raíz cuadrada de la media de las desviaciones cuadráticas, ¿sí? De esta varianza. Tenemos que sacar la raíz cuadrada de la media de las desviaciones cuadradas. Entonces me voy al Excel y obtengo la raíz cuadrada de la varianza, ¿sí? Pongo mi signo y el Excel tiene la función raíz cuando se trata solamente de raíz cuadrada, por si acaso. No vamos a indagar en las otras raíces porque tiene otra sintaxis que a veces no resulta tan sencilla, ¿sí? Entonces le pongo la raíz cuadrada, abro el paréntesis, selecciono de quién y me va a salir el valor. ¿De acuerdo? Trato de cambiarlo también a formato número y voy a tener ese resultado. Como lo tenemos aquí. La raíz cuadrada de la media de las desviaciones cuadráticas.